celestial. Quítale el eco, mijo, porque yo creo que es el que me está matando aquí con los ruidos, pero está bien. Yo considero que nosotros somos del celestial. Si usted iba conmigo en la lectura que tuvimos, usted puede entender lo que la palabra del Señor está diciendo. Y el tema, como le digo, usted es del terrenal o del celestial. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 21, 25, gloria a Dios. Mateo capítulo 21, 25. Ahí sucedió algo que sería la misma pregunta que estamos haciendo en esta noche. Capítulo 21, versículo, lo voy a leer del 23. Cuando vino al templo, de hecho es Jesús, Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le preguntan a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Aleluya. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué me encantó este texto? ¿Por qué me llena mi corazón? Porque el tema de hoy es ustedes del terrenal o del celestial. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Y nosotros claramente decimos del cielo, ¿verdad? Y yo pregunto: ¿y usted de dónde es? ¿Del cielo o de la tierra? Amén. Quizá alguno me contestaría: de la tierra, porque Jesús nos hizo del polvo. Y dice: no, ahora ya somos nueva criatura. Ahora somos nacidos de nuevo. Y al nacer de nuevo, nacimos del cielo. Alabado sea Dios. Luego, tengo otra porción bíblica que es en Romanos 5:12. Gloria a Dios. Y lo leo del 12 en adelante. Lo voy a llevar por la palabra, porque si yo me pongo a hablarle, puede ser que lo pierda. Pero ponga atención lo que dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dos cosas a la vez. Entra el pecado y también nos hizo esperar la muerte. Los dos venían juntos allí. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y yo analizo cuando nosotros le fallamos al Señor, cuando nosotros hemos pecado contra Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo se va y nos deja solos? Y ahora no sabemos para dónde darle. Entonces, como por naturaleza somos orgullosos, y que eso el Señor lo puede moldear. El Señor puede agarrar nuestro orgullo y hacernos humildes si nosotros se lo pedimos. Entonces, cuando ya nos vemos que no tenemos el Espíritu Santo, entonces empezamos a pretender. ¿Usted no ha visto gente pretendiendo? Yo he visto gente pretendiendo, y yo digo: en vez de que estés pretendiendo, porque no venís, te reconcilias con el Señor, ayunas y orás y la cosa vuelve igual. ¿Sí o no? Mientras estemos en esta tierra, amados, nosotros estamos expuestos, porque no estamos glorificados, no estamos con esa cosita que le pintan arriba a los santos. No estamos glorificados todavía, así es que estamos expuestos a pecar. Pero eso no quiere decir que vamos a pecar adrede. Pero si en dado caso usted le falla al Señor, no pierda el tiempo, corra a reconciliarse con el Señor y a buscarle de nuevo, como si fuera la primera vez. Y Él le va a dar la victoria. Amén, aleluya. Hay un cántico precioso, y el apóstol Pablo lo dijo, que a nosotros nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y hay un cántico precioso que dice: reconciliaos hoy
con el Señor Jesús. Y el cántico sigue, y ahorita como que le perdí la tonada, pero dice: reconciliados hoy, dice el Señor. Reconciliados hoy, dice el Señor. ¿Y por qué escondernos? ¿Y por qué andarnos escondiendo? Cuando nosotros podemos reconciliarnos con el Señor y ya. Porque, ay, que van a decir, ay, que yo lo hice. Mire, por eso muchos se han apartado del Señor. Y lo primero que hacen es: ay, no, yo me voy de esta iglesia. Si donde usted se vaya, ahí lo va a ver el Señor. En cualquier iglesia donde usted esté, allí lo va a ver el Señor. Pero no es el motivo de dejar la iglesia, ni tampoco dejar a Cristo. El asunto es reconciliarse con el Señor. Rápido, rápido. El Señor dice que a nosotros no nos ha dejado como jueces. Aquí ninguno es juez. Ay, que se anda en pecado, ¿y a usted qué? Si al mismo Juan le dijo: ¿y qué de este que viene aquí detrás de nosotros? ¿Y a ti qué le dijo? ¿Cierto o no? Amén. ¿Verdad? ¿Y a ti qué le dijo Jesús a Pedro? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Alabado sea Dios. Porque Jesús iba caminando con Pedro y le iba diciendo: ay, te apacienta mis ovejas. Y mira, y allá va el Señor caminando con Pedro después de que resucitó. Y Juan va detrás, porque a Juan no lo dejaron para apacentar las ovejas. A Juan en la cruz del Calvario le dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Más bien le dijo: cuídame a mi mamá, y se acabó el problema. Alabado sea Dios. ¿Verdad que sí? Pues yo lo veo de esa manera. Pero a Pedro le dijo: tú te encargas de la doctrina para que estos discípulos sean valientes. Y los que vengan y los vean a ustedes, aprendan. Alabado sea Dios. Y ahí es donde aparece Pedro diciéndole: ¿y qué va a pasar con este que viene aquí detrás de nosotros? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que se quede hasta que yo venga. Y lo mismo nos dice a nosotros. Porque a veces nosotros decimos: oye, se han pecado. Pero mire, al ratito nos toca a nosotros. Al ratito nos toca a nosotros y no queremos que nadie se dé cuenta. Pues el Señor ya lo sabe. El Señor ya lo sabe, amados. Mejor reconciliémonos con el Señor. Yo no lo sé, pero cuando oro le digo al Señor: por favor, dame palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, y dame unción. Esa es mi petición. Aleluya. De la ofrenda mía se encargan los hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Pero, por favor, Señor, porque yo fui miembro de una iglesia y verdaderamente da dolor entrar a la iglesia e irse a la casa como vinimos. Amén, aleluya. Sí, pero si usted escucha la palabra, no la deje que se vaya por arriba, agárrela para usted y diga: no, hombre, yo me reconcilio con el Señor ahora mismo. Señor, aleluya. Alabado sea Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Listo para irnos esta noche si el Señor viene. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos hay aquí que no han pecado? Alabado sea Dios. No, todos hemos pecado. Y la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Y un hombre que decía: sean como yo. Así como soy yo para con Cristo, así sean ustedes como yo. Pero digo, yo soy el primero de los pecadores, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, entonces y yo todavía no he terminado de leer la porción bíblica, si apenas me quedé en un pasito. Porque dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley sí había pecado, pero como no había ley, a nadie inculparon de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia
y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Yo no sé si usted entendió. Como dijo el apóstol Pedro, Dios le ha dado tanta revelación al apóstol Pablo que es hasta difícil de entenderle. Lo dijo el apóstol Pedro, no yo. Y esa es la realidad. Pero yo se lo pongo con mis palabras para que usted lo pueda entender. Mire, el pecado entró, o más bien, Adán solo cometió un pecado y fue la desobediencia, ¿cierto? Solo un pecado cometió, la desobediencia. Y eso fue suficiente para que todos fuéramos manchados con eso, para que todos quedáramos bajo pecado. Todos. Un solo pecado y nos arruinó a todos. Pero no hay que buscar eso como una excusa. Es que como yo tengo el pecado de Adán, pues Adán tiene la culpa. No, señores, aquí hay otro asunto, que cuando Dios nos hizo con voluntad propia. Y si no, pregúnteles a los adolescentes, o usted recuerde cuando usted era adolescente, le decían, ahí no vayas a ir, y usted decía, ¿por qué no? Yo voy a ir, ¿verdad? El único que le dio risa fue el hermano Alfredo. Alabado sea Dios. Yo no sé si el papá le decía al hermano Ángel, en ese caballo no te vayas a montar, o allá no vayas a ir a pastar, y usted decía, es que voy a ir a pastear, ¿verdad? Sí, es que está la rebeldía en el corazón del muchacho, la palabra del Señor lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos voluntad propia, y esa es la razón por la que muchos no vienen a la iglesia, porque tienen voluntad propia. Ellos vienen si quieren, pero el alma necesita ese alimento. Pero como tenemos voluntad propia, ninguno lo podemos juzgar. Hay ellos con el Señor y nosotros con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por un solo pecado vino la muerte y nos manchó a toditos. Pero entonces el apóstol Pablo dice, pero vino Cristo, el otro Adán, ya que el primero era figura del que había de venir, dice el apóstol Pablo. Yo no sé si usted lo escuchó allí. Pero vino el otro Adán, que es Cristo. Pero dice que no vino por un pecado, sino que por muchas transgresiones que hicimos vino. Alabado Dios. Por muchas. Usted no ha cometido un pecado, como hemos cometido un montón. Pero vino Cristo. Y con su obediencia, como dice Pablo a los filipenses, que se hizo humilde hasta la muerte de cruz, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, por esa obediencia de Jesucristo, que cuando estaba en el Getsemaní le dijo, Padre, si en otras palabras dice, no habrá otra forma de pasar esta copa, porque aquí me van a despedazar, me van a desquebrajar todo, porque ya Isaías lo había dicho, me van a golpear, me van a herir, me van a hacer, dice Isaías, que por sus heridas nosotros fuimos curados, pero no eran heridas así como heriditas, eran así, mire, le arrancaron la piel. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. Por muchas transgresiones de nosotros. ¿Y qué sucedió? Por ese segundo Adán, ahora nosotros somos glorificados. Dice, somos justos. Nos justifica Dios. Y como decía mi pastor en un cántico precioso, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Alabado sea Dios. Y esa es la razón por la que ahora el apóstol Pablo dice, por una desobediencia nos ensució a todos, pero por una obediencia de Cristo hasta la muerte nos limpió a todos. Alabado sea Dios. Bueno, a todos los que quieran. Vamos a ver lo que dice.
Pero el don no fue como la transgresión, porque estoy en el 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Y ahí dice Jesucristo. El 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Habiéndolo recibido nosotros, hoy tenemos vida. Amén, aleluya. Y vida en abundancia. Amén, Señor, aleluya. Si usted lo quiere, aleluya, con esa voluntad propia, corramos a la cruz de Cristo. Y cualquiera que haya sido nuestro desvío, porque yo le decía a los jóvenes anoche en una conversación que tuve, que los jóvenes se están llenando del Señor y están poniendo temas de Espíritu Santo, guíame, y qué hermoso. Pero los adultos, el afán del trabajo le está quitando esa armonía de estar en oración, en lectura, en búsqueda, y como si se deja de orar y si se deja de leer la palabra del Señor, el enemigo no tardará en empezar a dar consejos. Sí, pero mira qué feo te mira, pero mira cómo te mira. No, pues me voy a dar mi manita de gato, ¿verdad? Para verme mejor. O voy a ir aquí porque tú ni sales y me voy y hago todo lo que yo quiera. Cuidado, porque cuando usted está orando, usted está firme, que el Señor le va a ayudar en todo lo que usted haga, y no está preocupado si tiene traje bonito, si no tiene. Usted no está preocupado por eso, ¿verdad? Si tiene zapatos o no tiene, aunque todos tenemos, a veces hasta más de la cuenta, pero se preocupa más por agradar a Dios, que ese es el punto de lo que la palabra del Señor quiere, que nosotros le agrademos a Dios antes que agradarnos a nosotros mismos o agradar a los hombres, como dice el apóstol Pablo. Si yo siguiera agradando a los hombres, entonces no agradaría a Dios, ¿verdad? Entonces continuamos, ya voy a terminar esta lectura. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, 18, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y esto me llena de gozo, porque usted puede reconciliarse con el Señor en cualquier lugar, no solamente aquí en el altar. Usted puede reconciliarse con el Señor en su carro, en su cuarto, en el camino, donde quiera. Usted puede volver a hacer una amistad con el Señor, porque sobreabundó la gracia, aleluya. Y luego dice el 6, el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, sí, señores, el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso. Volvemos al mismo punto, volvemos al mismo lugar. En la porción bíblica que leímos en 1 Corintios 15, dice que lo terrenal es primero y después lo espiritual, así como va en este orden ahorita. Primero fue Adán, que es terrenal, y después vino lo celestial. Vamos a regresarnos a 1 Corintios 15, que ahí voy a terminar. Aleluya, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya.
Estoy en Primera de Corintios 15, 42. Lo voy a leer despacito porque quiero llegar allí al momento donde el Señor me puso el tema. ¿Ustedes del terrenal o del celestial? Quiero llegar allí, a ese momento. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí se está refiriendo a la carne. La carne, porque la carne y la sangre no van a entrar al reino de los cielos. Así es que esa se entierra aquí en corrupción, porque todavía tiene carne y todavía tiene sangre, se entierra en corrupción. Pero cuando resucite, no va a resucitar en corrupción, va a resucitar glorificado, como dice aquí. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, con un cuerpo diferente, como resucitó Cristo. Cristo podía pasar las paredes porque estaba glorificado, pero tenía cuerpo. Se comunicaba con los discípulos después que resucitó. Les dijo: ¿tienen algo de comer, hijitos? ¿Verdad? Y hablaba con ellos. A Tomás le dijo: tócame, mete tu dedo, mete tu mano. Y allí cae de rodillas Tomás y dice: Dios mío y Señor mío. Y yo digo siempre, si algún judío lo hubiera visto, le hubiera dicho: y adorando un hombre, ¿verdad? Pero ya estaba glorificado. Como dice aquí, resucitaremos con un cuerpo glorificado. ¿No le da gusto a eso a usted? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Alabado sea su nombre, aleluya. Yo me gozo, porque imagínense, a muchos los han enterrado con enfermedades gravísimas, los que mueren en accidentes, todos despedazados. Yo estuve presente en el accidente de la moto del hombre que se chocó con el carro hermano César y voló, y ahí estaba el chamaco tirado, con la cabeza abierta y la sangre corriendo. Y si un cristiano muere de esa manera, ¿cómo va a resucitar? ¿Ah? Incorruptible. Va a resucitar con un cuerpo diferente, con una cabeza curada, ¿verdad? No va a resucitar así enfermo como lo enterraron. Va a resucitar sano y lindo. Alabado sea Dios. Por eso dice la palabra del Señor: se siembra cuerpo animal. Estoy en el 44. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, repite el apóstol Pablo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Yo tengo una nota aquí que dice: el cuerpo terrenal tiene diversas debilidades. El cuerpo celestial no tiene esas debilidades. El cuerpo terrenal es corrupto, tiene deshonra, es débil, gobernado por los instintos naturales. El celestial es incorruptible, glorioso, poderoso, es gobernado por el Espíritu, vivificado por Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cada día seamos vivificados por el Espíritu, que sea el Espíritu el que nos alimente. Yo no conozco la vida de ustedes, pero entiendo por el Espíritu de que hay ese deseo ferviente en ustedes de vivir para el Señor. De vivir para el Señor, ¿verdad? Y esperarles, eso es hermoso. Pero tengo aquí, dice 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esta palabra del 48 me cruzó de un lado al otro, me traspasó, porque mire lo que dice el apóstol Pablo: cual el terrenal, tales también los terrenales. Por eso la pregunta es: ¿de dónde es usted? ¿Del terrenal o del celestial? Celestial. Porque si usted es del terrenal, Alabado Dios. mire,
está sujeto todavía a tantas cosas de pecado. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Qué hizo Adán? Pecó. ¿Qué hacen los terrenales? Se la pasan pecando, 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 y no tienen ni siquiera un poquito de arrepentimiento, sino que hasta se la gozan pecando, ¿verdad? Mas el celestial no se la goza pecando, porque ahí está el Espíritu Santo que lo vivifica y le dice, eso no, y lo soltamos y decimos, no, eso no, cuando la conciencia no se ha caracterizado. Y qué hermoso, porque todavía podemos venir a la casa del Señor. Qué hermoso, porque todavía eso demuestra que somos del celestial. Y repito el 48, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Ahora va la otra parte. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Aleluya. Así como es el celestial, así también son los celestiales. Y me remonto a unas palabras que dice el apóstol Pablo en Efesios, y dice que nosotros estamos sentados con Cristo allá arriba. Usted está aquí, usted se mueve aquí, pero en el Espíritu nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso dice la palabra del Señor, y esa es la ventaja del cristiano. Esa es la fortaleza del cristiano. En cuanto más nosotros estemos pensando en su venida y alistándonos para irnos con Él, nosotros seguimos sentados en los lugares celestiales donde Él cuida de nosotros. Aunque usted vaya para Santa Clarita, o vaya para Fresno, o vaya para San Diego, donde usted vaya manejando, usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo, y Él es el que nos cuida a nosotros, no el terrenal, sino el celestial. Quiero concluir con esta parte. Lo leo rapidito todo, y dice la palabra del Señor 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda ni la corrupción la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, no más corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 58, quiero hacerlo con gozo, porque no solamente vamos a obedecer, sino que también vamos a servirle al Señor. Y dice el 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Tiene recompensa su trabajo. Si usted lee Apocalipsis, usted se dará cuenta que van a haber premios, van a haber regalos por el trabajo que usted haya hecho en el Señor, porque la palabra del Señor dice que aún el que enciende la luz tendrá paga. Alabado sea Dios. ¿De dónde es usted? ¿Del terrenal o el celestial? Vamos a estar puestos de pie y le damos toda la gloria y la honra al Señor, porque nosotros somos del celestial. Y tal el celestial, así somos nosotros. Buscaremos siempre su presencia para servirle con todo el corazón. Padre, gracias por tu palabra. Desconozco, Señor, totalmente lo que hará, pero una cosa sé, y tú lo has dicho, que no volverá vacía. Hará, Señor, lo que tú quieres que haga en el corazón de nosotros. Por favor, despiértanos, Señor, y que nosotros siempre busquemos estar cerca de ti.
que busquemos siempre, Señor, estar reconciliados contigo en todo momento. Busquemos tu gloria. En el nombre de Jesús te lo suplico. Gracias, Señor. Amén. Los ministros de alabanza con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. El Cristo que había muerto resucitado. Por ti hoy en mi caminar. Por eso que no lo Cristo está vivo. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Aleluya. Él sea toda la gloria y toda la honra. Una vez más, yo le hago un recuento rapidito. Y por cualquier cosa, mantengámonos siempre reconciliados con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta reunión, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Que tú puedes, Señor eterno, poner un corazón nuevo en nosotros, Señor. Que tú puedes sanar al que esté enfermo. Que tú puedes rescatar, oh Dios mío, al que está perdido. Que tú puedes dar libertad al que está, oh Dios mío, esclavizado en el pecado. Tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que nosotros podamos disfrutar de ese descanso y que el día de mañana nos levantemos con nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús te lo suplico. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: cuidado los unos a los otros en el amor.